Hola Sam, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, esperemos. Sí. A ver qué tanto nos falta. Sí, yo creo que platicamos primero de acabamos de ver nuestras áreas que apoyan a la criminología y al final vemos la tarea, porque obviamente con su tarea cerramos la parte de criminología. Ya a partir de la siguiente semana, bueno, no de la siguiente semana, de hecho en la clase que viene, ya empezamos con la parte de criminalística. Inclusive van a tener, desde ahorita les voy a dejar una tarea que la van a entregar hasta la siguiente semana. Tiene que ver con lo que ya vimos. Entonces déjenme, a proyectar a ver si ya se puede ver. Igual si llega a haber problemas de audio, Sam, no me escuchas o algo, me avisas. Abogada, buenos días. Sí, la escucho claro. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Sí. Ok, muchas gracias. Acá. Ok, ahí creo que ya lo vemos un poco mejor. Bueno, recordemos que aparte de la psicología y la psiquiatría tenemos otro tipo de áreas que auxilian a la criminología, pues obviamente en el estudio del crimen, del criminal, de la criminalidad, etcétera. Entre ellos hablábamos la clase pasada acerca de nuestra siguiente rama que era la endocrinología. Decíamos para empezar que la endocrinología era una especialidad de carácter médico. Obviamente pertenece a la medicina. Estos lo que hacen es estudiar precisamente las hormonas que nuestro cuerpo de alguna manera segrega y por ende, pues obviamente esto puede afectar o en su defecto puede beneficiar a nuestro organismo. Eso era lo que, digamos que lo que hablábamos la clase pasada. De ahí decíamos que teníamos varias glándulas endócrinas, o sea, glándulas que van a provocar ciertos cambios o glándulas que van a provocar hormonas que pueden alterar, facilitar, perjudicar, etcétera. Ahorita vamos a platicar de algunas. Hablábamos ese día acerca de la pituitaria, hablábamos del hipotálamo, hablábamos del timo y ahí fue donde nos quedamos. En el caso de los testículos, obviamente la glándula de los testículos sí produce una hormona, la hormona que más conocemos, que es esta hormona masculina, que es la testosterona. ¿Qué es lo que hace la testosterona en los niños? Sobre todo, pues obviamente les ayudan a crecerse y pues obviamente se hacen a que se desarrollen durante la pubertad. Todo el responsable de los cambios físicos de un niño varón precisamente son a cargo de esta hormona, que es la testosterona. Por otro lado, tenemos en la cuestión femenina, tenemos la parte de los ovarios. En el caso de los ovarios, pues ya sabemos que son glándulas, pero que segregan hormonas de carácter femenino. ¿Qué hormonas van a segregar los ovarios? Van a generar estrógenos y van a generar progesterona. Pasa exactamente lo mismo que con la testosterona, solamente que en la mujer. Esta ayuda a que las características femeninas, pues obviamente se desarrollen e inclusive son las que más adelante van a mantener los embarazos y por supuesto van a ser los responsables de estos cambios menstruales y todo lo que, digamos que lo que llega a suceder. Y ya la última, digo, no la última, cabe mencionar que ya sabemos que tenemos muchas, pero solamente de las que más, digamos que de las más habituales o de las que se estudian de manera más amplia, la parte de la tiroides. La tiroides, como se pueden dar cuenta dentro de su dibujo, la tiroides se encuentra dentro de nuestro cuello. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la funcionalidad de la tiroides? Pues básicamente la tiroides lo que hace es que controla nuestro metabolismo. No sé si han llegado a escuchar, por ejemplo, personas que dicen, es que yo no como nada y engordo y engordo y engordo y engordo y engordo. ¿Y por qué engordo? ¿No? Bueno, pues muchas personas tienen algún problema o algún desajuste en la tiroides. ¿Por qué? Porque esta es la encargada de metabolizar, o sea, es la que se encarga o tiene la capacidad de deshacer o de desintegrar los alimentos. Recordemos que lo ideal es que los alimentos se desintegren, se guarden y se conviertan en energía. Sin en cambio, en muchas de las ocasiones, pues este proceso no pasa. Ya sabemos que inclusive este también es el encargado de que los alimentos se conviertan en desperdicio y obviamente lo vamos sacando a través de la liberación de energía y es así como funciona. Ahora,
Tenemos un sinfín, digo, nosotros especialmente nos importa una, digamos que una rama de la endocrinología general, que es la endocrinología criminal. Se dio en todo el mundo y hay muchos expositores que defienden este tipo de teoría o que se dedican al tratamiento de cómo influyen las hormonas o las glándulas que secretan hormonas en el comportamiento criminal. Entre ellos pueden visualizar, tenemos a Pende, a Viola, a Vidoni, obviamente los tres, como nos podemos dar cuenta, son italianos. Y ellos nos decían precisamente que las glándulas, específicamente unas ciertas glándulas, sí, adelante, son las encargadas de dirigir la conducta humana. ¿Cuáles son estas glándulas? Pues son las que tienen ustedes en pantalla. La hipófisis, la tiroides, las cápsulas suprarrenales que tienen que ver con los riñones, las gónadas, etcétera. Esos tres autores o esas tres personas coincidían en que precisamente estas tres son las que se encargaban de regir o de dirigir la conducta humana. ¿Cómo lo hacían? Bueno, acá tenemos dos vertientes o acá tenemos dos, digamos que dos cosas importantes. Estas hormonas o estas glándulas que segregan hormonas pueden trabajar de dos maneras. No siempre lo ideal es que estén equilibradas. Pero ¿qué va a suceder cuando este equilibrio no está? Puede ser que las glándulas o funcionen de más o en su defecto funcionen de menos. ¿Qué es lo que va a pasar si funcionan de más? Pues vamos a decir que la glándula está hiperfuncionando. Y si la glándula no está trabajando como debería, o sea, está por debajo del nivel, pues diríamos que está hipofuncionando. Y precisamente el exceso o el defecto de trabajo de estas glándulas es lo que va a provocar los trastornos de conducta de la persona. Y estos trastornos de conducta, ¿cómo los vamos a ver materializados? Pues sin ninguna duda y sin ninguna situación, los vamos a ver como tal materializados en la cuestión de la comisión de conductas delictivas, ¿sí? Por eso es que se defendía esta, digamos que esta parte. Ahora, tenemos la siguiente. No nos vamos a meter tanto en la parte de endocrinología porque, bueno, claramente tiene que ver más con una especialidad médica que con una especialidad social. Tenemos la siguiente rama, esta sería la cuarta, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Tuvimos dos, tres, esa sería la cuarta rama auxiliar de la criminología. Y es la sociología. La sociología ya sabemos que también es una ciencia, pero que esta ciencia se encarga de estudiar el comportamiento, pero no el comportamiento personal, o sea, no nuestro comportamiento privado, sino tiene que ver más con el estudio de un comportamiento social, que quiere decir cómo nos comportamos nosotros hacia afuera, con la sociedad, cómo nos comportamos nosotros como grupos o como sociedades, como organizaciones. A eso se dedica la parte de la sociología. Lo mismo que con los anteriores. Antes de pasar a la sociología, decíamos, bueno, ¿y qué tiene que ver el hecho de que las hormonas, bueno, más bien de que las glándulas segreguen hormonas? ¿Qué tiene que ver esto con el cambio de conducta? Pues tiene que ver mucho, porque al final de cuentas, no sé si han llegado a escuchar, por ejemplo, acerca de la dopamina, de la oxitocina, de la serotonina, de las endorfinas. ¿Qué han escuchado de estas, digamos que de estas hormonas? Es sombra, dame su hormona. Cuando o estás muy largo o estás muy alto y eso hace que también forma de, bueno, parece ver las cosas. Claro, por supuesto. Y puede funcionar para bien y puede funcionar para mal. ¿Por qué decimos que para bien o para mal? Porque inclusive el exceso, ¿no? El exceso de este tipo de hormonas, pues también puede provocar un desajuste o en su defecto cuando están muy por debajo. Por eso hablábamos de la hiperfunción y de la hipofunción. En el caso, por ejemplo, todas las tenemos naturalmente en nuestro cuerpo. Y algunas que no tenemos como con tanta frecuencia, que son verdaderamente responsables de estos comportamientos, las podemos no necesariamente adquirir a través de medicamentos, que es lo que pasa mucho cuando estamos, no sé, por ejemplo, estoy deprimida, me voy con un psicólogo, me canalizan con un psiquiatra y me tienen que medicar. ¿Por qué? Porque igual y no tenemos ese problema, igual y tenemos un desajuste hormonal que llega a suceder. ¿Cómo generamos? Pues ya sabemos, estas cuatro que les acabo de platicar son hormonas de la felicidad. Y si nosotros tenemos equilibradas esas cuatro hormonas, nosotros vamos a estar tranquilos y vamos a estar bien.
Sabemos que no siempre podemos por la cuestión de las circunstancias, de las cosas que nos pasan, pero sí podemos trabajar en ellas. ¿Cómo? En el caso, por ejemplo, de la dopamina es muy importante el sueño. A todos nos pasa. Imaginen, hagan ustedes el intento, bueno, no lo hagan, pero si les ha pasado y duermen, no sé, 2 horas al día, háganlo 3 días y van a ver como al cuarto definitivamente ya no. Van a estar irritables, van a estar molestos, van a estar con flojera, van a estar, no van a rendir igual, etcétera. ¿Por qué? Porque su dopamina está muy baja. Por eso se dice que uno de los componentes para la dopamina es que se duerman lo correcto. Ahora, eso no quiere decir que me voy a acostar a dormir 12 horas, porque eso también es malo, ¿sí? ¿Cuáles son las horas? Dependiendo nuestra edad, a la edad adulta, como ya lo estamos todos nosotros, entre 7 y 9 horas, no más, no menos, ¿no? Porque si no, bueno, ahí tenemos el desajuste. En el caso, por ejemplo, de el ejercicio también nos ayuda mucho a la cuestión de la dopamina. No sé, en el caso de la oxitocina se gana mucho con el contacto. Por ejemplo, los abrazos, ¿no? Ahí podemos tener una de las situaciones. La serotonina tiene que ver mucho con la cuestión natural, ¿no? O sea, no sé, que salgan a caminar, que salgan a tener contacto con naturaleza, no sé, cosas así. Y las endorfinas, pues las endorfinas es haciendo como la situación movible, no sé, el baile, el canto, la sonrisa, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Todas esas tienen diferentes funciones y tienen diferentes trabajos. Claramente, si nosotros los practicamos de manera adecuada, de manera habitual, pues obviamente nos vamos haciendo un modelo de vida. Por eso es que se defendía mucho que hay personas que tienen estas sustancias o que tienen estos neurotransmisores sumamente alterados y que por eso provoca que inclusive muchos pues lleguen a delinquir. Em, Entre algunos conocimientos, por ejemplo, se habla, no sé, en la depresión postparto, por poner un ejemplo. No sé si han llegado a escuchar de este estrés, ¿no? De esta depresión que se da cuando la mujer, pues obviamente da a luz a su hijo, que inclusive hay madres que hasta los han llegado a matar. Se habla mucho de esta situación. ¿Hay un cambio? Por supuesto que hay un cambio. Adelante. Sí, no entiendo bien, o bueno, tampoco me ayudas como que a una bien, de cuando decís un embarazo psicológico. Pues los embarazos psicológicos es cuando tú tienes la idea, tú te autocrees y te autometes la idea de que estás embarazada sin estarlo. Pero inclusive como tú empiezas a meterte esa idea tanto, o sea, empiezas a mandar tanto esos mensajes que inclusive obviamente nosotros controlamos nuestro cuerpo. Hay mujeres que sí manifiestan que, por ejemplo, les dan náuseas, les dan vómitos, les dan desmayos, y son reales, o sea, no los fingen, son reales, pero son a través de esta mentalización de estar embarazada. Ajá, exactamente. Sin estarlo, evidentemente, ¿no? Sí, muy interesante. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, esos, ¿no? En el caso de la depresión postparto, ¿no? Que se decía, bueno, ¿cuándo en la vida, no? Se iba a decir, no, pues por supuesto que existe. ¿Por qué? Porque hay un cambio hormonal. Pues por supuesto que debe de haber un cambio hormonal dentro de la mujer que acaba de dar a luz. Aparte de todo, pues imagínense hacerse cargo de un nuevo ser, los cambios físicos, los dolores físicos, pues todo eso genera pues claramente un estrés que llegan puntos que si no se aborda de una manera correcta, pues pueden desembocar pues en tener un conflicto al grado inclusive de privar de la vida a los hijos, ¿sí? Bueno, ahora ya pasamos a la cuestión de la sociología. Les decía que al igual que las otras ramas tenemos una sociología criminal. La sociología criminal, aquí hay que hacer un apartado. En el caso de la sociología criminal, no necesariamente quiere decir, ay Dios mío, no sean malitos, denme un segundo, por favor. Espérenme tantito, Sam.
Ya, gracias, una disculpa. Bueno, entonces tenemos esta parte. Algo que yo les quería hacer la anotación muy importante, porque en la sociología criminal generalmente pensamos que nos trabaja con la parte del problema de la criminalidad, así como lo hace la criminología, ¿no? Pero la realidad es que no, la sociología criminal no trabaja o no estudia el problema como tal de la criminalidad solamente en un aspecto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el aspecto? ¿Por qué? Porque si resulta que nuestra sociología criminal estudiara a la criminalidad en todos los aspectos, ¿qué sería? Pues sería una criminología, ¿no? Si lo estudiara en el aspecto mental, pues sería una psicología o psiquiatría. Entonces, una cuestión física, pues no sé, endocrinología. Entonces, no, la sociología criminal solamente se ocupa de ver o de estudiar la relación que hay entre el delincuente, bueno, entre el probable responsable con la sociedad. O sea, inclusive en este punto no le importa, o esta rama de estudio no le importa, la relación entre el delincuente y la víctima, fíjense. Y pueden decir, "¡Ah! ¿No le importa a la víctima?". Pues no, realmente a la sociología lo que le importa es la relación que hay entre el delincuente y entre la sociedad. ¿Cómo repercute esa situación en la sociedad? ¿Qué provoca? ¿Qué consecuencias tiene? Etcétera. Esta ciencia, por supuesto que una de sus herramientas más importantes es la cuestión de la observación. Obviamente una observación que tenga que ser de contacto real. Aquí como tal, pues vamos a resumir nuestro delito, nuestro delincuente y nuestra pena. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que no solamente por sociedad, cada sociedad ve de maneras distintas el delito. Cada sociedad, no todos las vemos igual y no todos vemos como un delito ciertas conductas, ¿están de acuerdo? Por eso nuestros códigos penales no son homogéneos, ni siquiera en la República. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la observación es distinta. Al delincuente, pues obviamente porque está interactuando con la sociedad y su conducta va a tener que tener una alteración dentro de la sociedad. ¿Positiva o negativa? Bueno, pues obviamente negativa. Y en el caso de la pena, recordemos que las leyes se hacen en función de la sociedad, para que le sirvan a la sociedad. Entre ellos, pues la imposición de las penas. Un sociólogo criminal que podemos decir que es uno de los representantes más grandes de esta área de estudio, podemos hablar de Enrico Ferri. ¿Sí? Ferri, por ejemplo, trabajaba y Ferri defendía que el factor social era lo que llevaba a las personas a delinquir, ya lo platicamos anteriormente. Y Ferri lo hacía a través de un mecanismo o a través de un método experimental, a través de un método inductivo y utilizando claramente la estadística para saber que pues obviamente todo se basa de acuerdo a los hechos. Yo puedo tener una percepción, sí, pero la sociedad me dice una cosa completamente distinta. Ejemplo, no sé si han escuchado, no sé, a sus presidentes municipales, gobernadores, es más, hasta el propio presidente de la República, que dicen, no, hombre, no, México es un país seguro, ¿no? México está disminuyendo la delincuencia. En México ya nuestro sistema penitenciario es efectivo. En México ya tenemos muchos policías preparados en todas las materias. Y resulta que nosotros como sociedad, que lo estamos viviendo, que tenemos los hechos realistas que decimos, para nada es cierto. ¿Por qué? Pues porque nuestra percepción es distinta. Ni ha bajado la delincuencia, ni se acabó nada, ni todo está bien. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es una cuestión de una área que se basa en los hechos, no nada más en lo que se imagina o en lo que se cree. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos al representante de la sociología, específicamente de la sociología criminal, que es Enrico Ferri. Él tenía precisamente un libro que se denominaba, una obra que se denominaba tal cual, Sociología Criminal, una obra de hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de 1884. La siguiente rama que tendríamos, que es nuestra quinta rama como ciencia auxiliar de la criminología, es la antropología. Antropología no quiero que me lo vean, porque cuando yo digo antropología pensamos en huesitos, ¿no? Y pensamos en los amentas, ¿no? Los antropólogos que encuentran ahí cosas raras. Nosotros como tal vamos a verlos de otra perspectiva. Para empezar, antropología dentro de sus raíces etimológicas viene del griego antropos y viene del griego logos. Antropos significa hombre, hombre me refiero a la cuestión de ser humano, y logos, pues ya sabemos que es la parte de estudio o conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pues es el estudio del humano, el estudio del hombre.
La antropología también es una ciencia que se encarga de poder responder o de estudiar las respuestas que tenemos como seres humanos ante el mundo que nos rodea, ante el medio que nos está rodeando. ¿Cómo son nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo se encuentra nuestra cuestión sociocultural donde nos desarrollamos? Porque al final de cuentas ya vimos que el hombre, al ser un ser biopsicosocial, pues debe de tener relaciones, ¿no? Con muchas personas. Por tanto, la antropología pues tiene que estudiar a la cultura, ¿sí? Porque esta cultura es lo que va a ser el elemento diferencial con los demás seres humanos. Por supuesto que nosotros no tenemos la misma cultura que los canadienses, ni que los chinos, ni que nadie, ¿sí? Nuestra cultura es lo que nos va a diferenciar. La antropología pues estudia al ser humano o estudia al hombre en su totalidad. Fíjense que eso es importante, porque no solamente se remite a la cuestión social o a la cuestión cultural, sino que también incluye los aspectos biológicos. Por eso es ahí donde vemos cuando se localizan osamentas y demás. Pero, por ejemplo, los que van como antropólogos no creen que nada más barren y cavan y sacan cosas y ya. Deben de saber qué buscan, ¿no? Y deben de saber qué encuentran, cuál es la cultura, a qué años pertenece, qué pudo haber pasado. Bueno, a eso se refiere. ¿Por qué? Pues porque todos estos aspectos son parte integral de cualquier grupo o de cualquier sociedad, tanto presente como pasado. Ahora también tenemos antropólogos criminales. Los antropólogos criminales son los que van a estudiar las características tanto somáticas, o sea, físicas, pero también psicofisiológicas específicamente del delincuente. Por eso la antropología criminal es la ciencia del delincuente. Se dice que también, al igual que la anterior, es una rama que ya lleva mucho tiempo de avance, digamos que su existencia, digamos que determinada, la encontramos en el 76, porque precisamente ahí surge un antropólogo muy famoso, que se les va a hacer conocido, y que es César Lombroso. Ya lo hemos platicado en veces anteriores, César Lombroso fue el creador de la antropología criminal. No sé si se acordarán que inclusive tenía sus fotos de los cráneos y todo lo demás, diciendo que si tenías esta característica, tenías tal cosa, y bueno, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Claramente la antropología no siempre ha sido la misma. La antropología ha ido evolucionando, ¿sí? Hasta que claramente, digamos que llegaron las teorías de César Lombroso. ¿Quién estaba antes de César Lombroso hablando de la evolución? Que es muy famoso. ¿Quién hablaba de estas teorías de la evolución? ¿No? ¿Se acordarán de Darwin? De Carlos Darwin. Charles Darwin. Bueno, él empezaba a hablar acerca del evolucionismo. No sé si recordarán en alguna ocasión, porque eso lo vemos todos en nuestros niveles básicos y medios superiores, donde Darwin hablaba precisamente de la evolución y de la adaptación. No sé si vieron que había una situación, por ejemplo, de los cuellos de las jirafas, que decía que los cuellos de las jirafas eran cuellos no tan alargados, pero con el transcurrir de las generaciones vino la evolución y ellas para poder sobrevivir y para poder adaptarse, pues obviamente tuvieron que evolucionar. ¿Por qué? Pues porque no alcanzaban a comer de las copas de los árboles por sus cuellos cortos. Entonces tenían que estar alargándolos y así fueron, digamos que heredándolo a sus siguientes generaciones hasta que tenemos lo que hoy conocemos. Obviamente la evolución no es un proceso de 10 años, ¿verdad? Sino de miles de millones de años. Ya de ahí, pues obviamente se fue avanzando en estas ideas hasta que llega Lombroso y él ya plantea una teoría. ¿Cómo lo es el positivismo biológico? ¿Qué quiere decir el positivismo biológico? Pues acuérdense que él hablaba del hombre criminal. Él decía, por ejemplo, de las características, así se les llaman atávicas, nos señalaba que la persona, si no había cometido, iba a cometer alguna conducta delictiva. Y sobre todo porque decía que los criminales eran sujetos
que se habían quedado o que en su defecto habían regresado en la evolución. O sea, él veía a los delincuentes como personas no evolucionadas, imagínense, y que por eso inclusive tenían esas características o esos rasgos físicos, como cuáles, pues cuando tenían muy desarrollado el cerebelo, cuando tenían, por ejemplo, que su rostro no era simétrico, que la parte de su dentición no era normal. Él decía que todas estas características indicaban que la persona se había quedado en un estado evolutivo anterior, que no se había desarrollado, que no había evolucionado y que por eso era delincuente. Inclusive se decía, ¿no?, que una de las características más atávicas, o sea, de las características que más indicaban esa falta de evolución, era cuando se tenía como una especie de hoyito, una especie de hueco en medio del occipital. Si ustedes se tocan su cabeza, en la parte de acá tenemos como un huequito, ¿no? La parte de acá del medio. Bueno, pues resulta que hay hoyuelos que son mucho más pronunciados, o sea, que se ven mucho. Y él decía que ese era uno de los rasgos que provocaban, o que era de los rasgos más atávicos, o sea, de involución. Y esa característica o esas características fue lo que de alguna manera hizo que se creara o que se creyera en la cuestión del hombre salvaje. ¿Se acordarán cuando se hablaba de que éramos descendientes de los monos y todo lo demás? No sé si han visto esas figuritas de la evolución. ¿Cómo era el hombre salvaje? Pues tenía todas estas características, ¿sí? Por eso decía, mira, entonces quiere decir que el delincuente pues no acabó de evolucionar, está más pegado a ser un hombre salvaje que a ser lo que tenemos ahora. Y ya en conclusión, pues dentro de esta sociología criminal, César Lombroso inclusive pensaba o decía dentro de sus teorías que la persona criminal era una subespecie anormal del género humano. Entonces imagínense cómo trataban o cómo se relacionaban con la parte de los delincuentes. Sí, era bastante complicado. Ahora, tenemos una siguiente rama. Esa no es una ciencia. Esa más bien tiene que ver con una herramienta. Esta herramienta también es auxiliar de nuestra criminología y es la política criminal. ¿Qué es la política criminal? La política criminal va a ser una herramienta, va a ser un camino, vamos a ponerlo de esa manera, que va a tomar el Estado para poder combatir el delito. ¿Sí? Decimos que son como estas herramientas que toma para poderlo hacer. ¿Para qué nos sirve la política criminal? La política criminal nos ayuda a saber qué tan buenos son los mecanismos de prevención del delito. Un ejemplo. Vamos a pensar que yo tengo en una colonia mucha delincuencia y yo quiero contrarrestarla. Bueno, como parte de mi política criminal de prevención, pues yo digo que vamos a poner canchas de fútbol para que los que van y nada más andan robando son puros adolescentes, entonces mejor que vengan y se vengan a jugar fútbol. La política criminal va a ser eso, ver qué tan buenos son los medios de prevención del delito. Si son buenos, pues qué padre, y si no, pues van a tener que proponer cambios. Al igual, la política criminal también nos ayuda a que se puedan, si bien es cierto, la política criminal no lo hace de primera mano, pero sí funciona para que se le tomen en cuenta para poder hacer reformas legislativas y que por ello pues se creen nuevas normas o se reformen las normas que ya existen dentro del derecho penal. Ahora, esa es otra de las cosas. La política criminal, si bien es cierto, es auxiliar de la criminología, pero también cabe mencionar que es una ciencia del derecho penal, ¿sí? ¿Por qué se habla de que es una política? Porque eso es lo primero que pensamos. ¿Por qué se llama política? Pues porque al final de cuentas ya sabemos que están condicionadas por ciertas cuestiones sociales, ya sabemos que es parte de un equilibrio de poder y nos guste o no nos guste, la política criminal va de la mano con quien se encuentra en el poder, ¿sí? Con el partido que pueda tomar las decisiones por estar en el poder. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas se va a hacer de acuerdo a sus intereses. Eso es lo que nos maneja la propia política criminal. Miren, ahí tienen un esquema donde vemos lo que es la política criminal. Si se dan cuenta hasta abajo, bueno, cuáles son los aspectos a considerar.
Y hasta abajo pues nos habla de la relación, no solamente del delincuente, sino del delincuente, de la víctima, del delito y de la sociedad. Todos estos van a estar inmersos en la política criminal. Ahora, tenemos antes aspectos que hay que considerar antes y aspectos que hay que considerar después. Los aspectos que hay que considerar antes de que suceda, pues obviamente es la prevención, ¿están de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que hay que prevenir que sucedan tanto conductas antisociales, pero también hay que controlar, hay que prevenir que no sucedan crímenes violentos. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos la parte de la gestión del conflicto. Vamos a pensar que la prevención no fue suficiente y sí se dio el delito. Pues ahora hay que ver cómo lo resolvemos, cómo resolvemos el problema, cómo resolvemos el conflicto. Y después, pues otro aspecto a considerar es la solución que le vamos a brindar. Cuando se toman estos aspectos, tanto de la gestión del conflicto como de la solución, funcionan de diferente manera, porque no van a funcionar igual con un robo que con un feminicidio, ¿están de acuerdo? O les pongo otro ejemplo, no va a funcionar igual un robo que, por ejemplo, un narcotráfico. Pues no va a funcionar igual. Claramente las formas de llevar el conflicto y las formas de darle solución va a ser diferente. Por eso es que nos marca, digamos, que los dos espacios. En el caso de la prevención, no sé, hay muchas ocasiones donde, por ejemplo, una de las necesidades más grandes de las personas nos dicen, ¿no? Pues, ¿qué problema tienen ustedes aquí en su colonia? No, pues es que fíjese que hay mucha inseguridad. Ajá. ¿Y qué propone? No, pues poner luminarias, porque hay muchos asaltos en la noche. ¿Sí? Esto más allá de ser, sí puede ser una cuestión de prevención, pero al final de cuentas, digo, hay que ser conscientes que eso probablemente no mitigue o no termine el daño. Porque el asunto de que ahí roben con recurrencia va más allá del simple hecho de que no haya luz, ¿están de acuerdo? Tiene que ver más con una conducta antisocial, tiene que ver más con otras cosas. Entonces, esto solamente es como para poder generar. A ver, vamos a tratar de prevenir. O sea, puede ser que si sigan robando, pero ya no van a tener tal vez tiempo para generar un crimen o tiempo para generar más daño. Bueno, puede ser por ahí, pero como tal una prevención, bueno, pues es complicada de hacer. ¿Cuál es la relación que tiene esta área con la cuestión de nuestra criminología, nuestra área de estudio? Pues por supuesto que todo lo que encuentran ustedes ahí, pues es un sistema de ciencias criminales. Todas tienen que ver con la cuestión del derecho penal. Tenemos a la criminología, al derecho penal y a la política criminal. Técnicamente estas tres es un sistema que debería de tratar o de trabajar en conjunto para poder no solamente prevenir, sino para poder educar como tal a la sociedad y ya si no es posible, o sea, si el daño ya está hecho y el delito ya se cometió, pues bueno, entonces en ese caso, pues ya tendría que ingresar nuestra cuestión de nuestro derecho penal. ¿No? Si se puede evitar, pues tenemos una prevención, tenemos una educación, que es la parte criminológica de política. Ya si por alguna razón se llega a transgredir aún así la norma, bueno, entonces ya tendremos que buscar otra solución. ¿De quién se va a encargar? Pues el derecho penal. ¿Cómo? Pues a través de medios alternativos, como lo es la mediación, o en su defecto, bueno, pues ya en procesos normales, ¿no? Bueno, hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda o algún comentario? No, ok. Voy a comentarles primero la cuestión de su tarea para la siguiente semana, no es para el día jueves, es para la siguiente semana. Y posteriormente vamos a platicar de la tarea que se les quedó para esta semana, ¿va? Entonces déjenme ver si sí se ve. En su semana número 3, porque se supone que esta ya es semana número 3, si es que estoy en lo correcto, pero déjenme ver, a ver si sí. Denme un segundito, es que lo estoy probando. Ok, sí se ve, para que no haya problema con el otro. Ok, sí se ve. Bueno, es una entrevista de 27 minutos, no es un documental de 3 horas, es una entrevista de 27 minutos. Esta la van a encontrar en su semana número 3. Van a encontrar primero la cuestión de una biografía. Primero que nada, ¿por qué la biografía? De hecho, se los voy a proyectar porque, bueno, está Sam de ese lado.
El primer recurso que tienen en semana número 3 es una biografía de Ted Bundy. Sí, pues si alguien ha escuchado hablar de él, bueno, perfecto. Y si no, es para que más o menos conozcan cuál es la historia o cuál fue la situación que permeó a este asesino serial. Este asesino serial, digo, más allá de todo lo que puedan leer, pues obviamente es un asesino serial de Estados Unidos y se habla de que aproximadamente asesinó a 100 personas, ¿sí? Inclusive sí fue condenado a la silla eléctrica. Obviamente parte de lo que nos importa no es el número de personas específicamente que haya matado, lo que nos importan son los factores, todo aquello que motivó, conminó a que este sujeto cometiera tales conductas. Ahí van a poder encontrar, miren, ahí van a encontrar inclusive un poquito de su infancia, su universidad, porque precisamente no fue cualquier persona. Pueden ver, por ejemplo, primeras de sus víctimas, cómo siguió el camino hasta que lo apresaron. De ahí, pues obviamente ver la cuestión de las fugas, posteriormente a la fuga, qué fue lo que hizo, y sus juicios, porque cabe mencionar que no fue solamente un juicio. Él tuvo 3 juicios distintos por diferentes partes procesales que ya lo encontrarán ahí. Y bueno, pues ya obviamente al final, pues ya van a encontrar la cuestión del desenlace, ¿no? ¿Cuál fue el desenlace? Pues ya sabemos que la ejecución, porque él sí fue condenado a la silla eléctrica, o sea, fue condenado a la pena de muerte, ¿sí? Inclusive, digo, cabe mencionar que la realidad es que lo tuvieron que sacar por obviedad de razones a la fuerza. Inclusive, fíjense que cuando hay por ahí material, que cuando a él se le declara muerto, obviamente se sale, se avisa a los que están presentes y pues bueno, inclusive se aplaudió, se lanzaron ahí, no sé, fuegos artificiales y todo lo demás y la multitud estuvo aplaudiendo muy vehemente, ¿no? Por razones varias. Digo, cabe mencionar que por supuesto que pues si estuvieron muchos familiares de las víctimas, pues digo, no se les culpa. Ahí como tal, inclusive, ya después de todo, porque cabe mencionar, acuérdense los años en los que estamos hablando de un 80 y tantos, 89, y bueno, y eso cuando fue la ejecución. Estamos hablando de hace 30 y tantos años, pues no se tenían todas las herramientas que se tienen ahorita. Entonces, precisamente hubo una víctima que tuvieron ahí un problema para achacarle a cuenta a Ted Bundy, que había sido también de su, digamos que de su víctima. Como tal, pues bueno, muchos decían sí fue responsable, pero muchos decían no es cierto, fue otra persona, pero como él ya tiene 100, pues qué más le da que sean 101, ¿no? Digo, pues, qué feo, pero pues era parte de, algunos decían que eso nada más era por la cuestión numérica, pero que él no había sido el culpable de la muerte de esa persona. Al final, pues bueno, ya se hicieron todas las investigaciones y bueno, al final se quedó como tal, digamos que resuelto. Entonces ahí van a tener un poquito, digo, para que se puedan ustedes empapar de quién fue esta persona, digo, para que no nos pase lo que nos pasó con Dahmer. No fue con Dahmer, ¿con quién fue el primero? Que de hecho ya no lo hicimos. Ah, en interpretación de discurso de Kemper, ¿no? Entonces, para que no tengamos ese problema, por eso tienen su parte biográfica, para que puedan leer un poquito, y ya de ahí abajo tienen la entrevista, así se llama, entrevista a Ted Bundy, y ahí pues van a ver lo que este sujeto comenta, digamos, de la manera más abierta, ¿no? De la manera más normal, como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa. De ahí, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que ustedes van a redactar? Van a comentar acerca de los factores endógenos, exógenos, preparantes, predisponentes, desencadenantes, repelentes, si es que los llega a ver. ¿Sí? Ustedes van a analizar después de ver todo el video. Para empezar, quiero un relato donde me digan qué es lo que ven, ¿no? O sea, lo vemos nervioso, lo vemos tranquilo, lo vemos arrepentido, lo vemos con culpa, se mueve mucho, no se mueve. Primero ese análisis y luego ya nada más detecten los factores, ¿sale? ¿Hay un contenido? No hay un contenido. El contenido es libre. Ustedes pueden ocupar el espacio que ustedes consideren necesario, porque al final de cuentas lo vamos a venir a platicar acá, ¿no? Por ejemplo, de a ver, coméntenme un factor endógeno, ¿no? O a ver qué observamos, ¿sí? Y es bastante interesante. Acá no lo podemos ver, digo, hubiera sido bueno verlo acá, pero si nos ponemos a verlo acá nos va a quitar media clase, ¿no? Entonces, de por sí no tenemos
las 2 horas y media, y luego así pues nos quita más tiempo. Entonces por eso se los voy a dejar. La fecha de entrega, les decía, no es ahorita, o sea, no va a ser el 21, que es jueves, sino que lo vamos a dejar hasta el día 26, ¿les parece? De hecho, nada más déjenme ver si ya tiene la fecha. Espero que sí. Sí, miren, martes 26. Entonces ya no tenemos ningún problema. Bueno, entonces si no tienen dudas o preguntas, esa sería nuestra tarea. Ahora, ya para ir cerrando la cuestión de nuestra sesión y para ir cerrando más bien nuestra parte de nuestro temario en cuestión de criminología. Su tarea era acerca de la teoría de los vidrios rotos. Pregunto, ¿qué encontraron de esa? Bueno, yo les dejé material, pero bueno, si alguien más encontró otra cosa, ¿qué encontraron o qué entendieron de la teoría de los vidrios rotos? Abogada, ¿puedo participar? Claro que sí, adelante. Bueno, la pobreza genera delincuencia. Lo que está abandonado o no le importa a la gente puede desencadenar un comportamiento delictivo negligente. La percepción que tengamos de las cosas influirá en nuestro comportamiento. Mientras más relevante percibamos algo, más lo vamos a cuidar. Dependiendo de la relevancia con la que percibimos las cosas, tendemos a cambiar nuestras actitudes de cuidado hacia ellas. Cuando hay algo que a nadie le importa, todo se vale, ya que tus acciones hablan por ti. Ejemplo, tirar basura, dañar a los animales, maltratos en propiedad ajena, acciones que pueden ser desde el nivel personal hasta llegar a afectar a la sociedad. Es importante atender las ventanas rotas que cada uno tenga, ya sea en su empresa, ambiente de trabajo o especialmente en la familia. Las relaciones con nuestros seres queridos se pueden arreglar con pequeños detalles. La conciencia de que sí podemos hacer, así como se contagia la violencia, también podemos atender lo que sí vale la pena para cada uno. Las pequeñas faltas leves tarde o temprano llegarán a ser más graves, ya que el hecho de no prestar atención refuerza conductas no deseadas, ya que a veces vemos cosas que son injustas y no es el espectador también que lo menciona en la teoría de las ventanas mismas. Ok, perfecto. Muy bien, ahí tenemos la información, el resumen de lo que es la teoría de los vidrios rotos. ¿Qué más encontrar? Bueno, yo en la teoría que estudió, dice que es una teoría que trata sobre el contagio de las conductas inmorales e iniciáticas. La misma tuvo su origen en un experimento de psicología social que se llevó a cabo por un psicólogo de la Universidad de Stanford, el doctor Philip Sanford, en 1969, la cual era su objetivo ver qué ocurría de la observación de dicho experimento. Es común atribuir a la pobreza las cuales las causas del delito, atribución en la que coinciden las posiciones ideológicas más conservadoras, tanto de la derecha como de la izquierda. Evidentemente no se trata de la pobreza, va más allá del factor cultural y económico, es algo que tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales. Un vidrio roto es un auto abandonado que transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación, que va rompiendo códigos de convivencia como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Ok, perfecto. ¿Algo más que hayan encontrado? Obviamente, digo, como parte de su ensayo, que es lo que más nos importa. Igual, bueno, entonces se aplica. Ok, ¿cómo se aplica? Bueno, yo investigué que si una comunidad exhibe signos de deterioro y que eso no parece importarle a nadie, entonces ahí se genera el delito. Si se cometen pequeñas faltas, aparcar en zonas prohibidas y, bueno, un ejemplo sería que no se sancionan, entonces comenzarán a faltas mayores. Bueno, faltas mayores y luego el delito cada vez va a ser más grave. Exactamente, tiene que ver mucho con esta cuestión o con este deber psicológico del cuidado. Adelante.
Y el síndrome, bueno, por ejemplo, que igual es un síndrome de la ventana rota, y es bueno, analiza el contagio de las conductas inmorales o inactivas como una colilla en el suelo, puede terminar haciendo una sucia, bueno, siendo sucia en la calle como de simple fractura de un cristal, puede ser el inicio de los caos. Claro, y eso tiene que ver también, no solamente con una cuestión social, sino con una cuestión personal, por eso es que después se vuelve un síndrome. Efectivamente, dentro del material, digo, más toda la información que ustedes buscaron y el ensayo que ustedes realizaron, efectivamente, pues digo, es una teoría que viene a partir del 69, eso nos da como que mucho vestigio más o menos del tiempo en el que nos encontrábamos. Como lo comentaron, ¿no? Pues el experimento radicaba en eso, en colocar dos autos en diferentes lugares, uno en el Bronx, uno en Palo Alto, que eran lugares pues sociológico y culturalmente muy distintos. Aquí el detalle pues era que estos autos eran inclusive iguales, para que no entrara la psicología del color, de seguro por qué, nada, no, eran con las características, marcas y colores exactamente igual. Y precisamente los especialistas en psicología, porque por eso les dejé el análisis de esta teoría, porque es parte de la psicología social, empezaron a analizar cómo se comportaban las personas. ¿Y qué fue lo primero? Pues el coche que había sido dejado en el lugar peligroso, que era el Bronx, empieza precisamente a ser rayado, a ser desvalijado, le empiezan a quitar las cosas, etcétera, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas, pues es destrucción. Y en el caso del otro vehículo que por obviedad estaba en Palo Alto, dicen que se encuentra sin ningún problema. O sea, y decimos, ah, caray, bueno, entonces sí tiene que ver la pobreza, sí tiene que ver la cultura, sí tiene que ver la cuestión del dinero, ¿no? Bueno, es como decir, acá dejamos, no sé, un vehículo en donde se les ocurre aquí en el Alto y dejamos un coche en Sonata, pues bueno, digo, hay diferencia. Algo muy parecido, pero el detalle es que entonces como que las personas que estaban encargadas del experimento, pues como que qué fue lo primero que pasaba, pues entonces decíamos que la pobreza era lo que provocaba estas estadísticas altas en cuanto a delincuencia. Sin en cambio, resulta que otro psicólogo dijo, a ver, no puedes solamente cerrarte y decir que los pobres por ser pobres delinquen, básicamente. Entonces le dicen, no, resulta que el vehículo que ya había sido abandonado en el barrio peligroso, como tal, ya estaba deshecho, o sea, ya no había nada más que hacer. Y en el caso del otro, se encontraba sumamente sin ningún toque, sin ningún rayón, sin ningún nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué sucede si entonces le damos la apariencia de abandono al vehículo que se encuentra en este lugar de clase, pues bueno. ¿Qué es lo que sucedió en el momento en que se rompe este cristal? Se supone que no tuvo por qué haber cambiado nada, ¿no? Si el problema fuera la pobreza, se tuvo que haber seguido manteniendo exactamente igual, intacto. Obviamente es con el defecto del cristal roto, pero nada más. ¿Pero qué creen que pasó? Pues fíjense que no. Empezaron a violentar, empezaron a vandalizar, empezaron a robar. Y total que al final el vehículo estaba igualito que el del Bronx. Entonces ahí la pregunta del millón, ¿no? Que era lo que ustedes hacían en su ensayo. Entonces, ¿por qué el vidrio que está roto en este auto, en un vecindario que se supone que es seguro y que no hay ningún problema con procedimientos delictivos, ¿por qué pasa eso? Pues claramente porque entonces el factor inicial no es la pobreza. Hay algo que tiene que ver con qué, pues con la psicología humana y con las relaciones sociales que mantenemos con los demás. Ahí viene la parte que comentaba su compañera, por supuesto, porque el vidrio roto al final de cuentas, ¿qué impresión nos da? Pues nos damos cuenta que entonces está viejo, deteriorado, que a nadie le importa, y entonces cuando vemos eso, vamos rompiendo los códigos de convivencia. ¿Qué quiere decir? Ah, pues está roto, está vandalizado y nadie hace nada. Pues, ¿qué quiere decir? Que entonces no hay normas, no hay reglas y se puede hacer con él lo que queramos, ¿sí? Esa es como la parte psicológica o el mensaje psicológico. E inclusive, cada uno de los daños que se le van haciendo al vehículo, por supuesto que va reforzando la idea de abandono, de que a nadie le importa, de que no hay ley, de que no hay castigo y de que se puede hacer lo que sea. Claramente la escalada de violencia se va volviendo cada vez más grave y cada vez más violenta, ¿sí?
Ya de ahí, ese fue el experimento, o sea, vamos a decir que fue el experimento. Ya claramente llegaron otros dos sujetos, que ya son los que la bautizan, como la teoría de los vidrios rotos, o teoría de las ventanas rotas, o su nombre original, que es Broken Windows, ¿no? O sea, básicamente es el que se queda. Precisamente ahí, pues vemos que ya si lo tratamos desde el punto de vista de la criminología, pues ya nos damos cuenta que el problema es que no va a haber delito donde haya más pobreza, no, sino entonces el delito va a estar en zonas donde hay sociedad, desorden, descuido. Eso sí es lo que va a pasar, ¿vale? Ya hasta los años 80, imagínense cuánto tiempo transcurrió, para que precisamente se volviera a replicar, vamos a decirlo de alguna forma, el experimento. Ya nada más ahí nos habla específicamente de un lugar de Nueva York. ¿Cómo se hace? Pues resulta que se empiezan a eliminar o se empiezan a quitar cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, los grafitis que generalmente estaban en las estaciones, la sociedad, es más, hasta pasaban con sus bebidas alcohólicas, pues ahorita ya se prohíbe, empiezan, inclusive algunos se brincaban y no pagaban, pues también se le empiezan a poner restricciones y empiezan a poner estos límites o estas reglas. ¿Cuál fue? Miren, de hecho ahí tienen la imagen. Así estaban los vagones en Nueva York, ¿sí? Todos rayados, pintados, pero al final de cuentas, ¿sí? Pero pues, ay, ¿qué tiene? ¿No? Hay un rayón más, hay una sociedad más. Bueno, pero resulta que cuando empezaron a trabajar con estas pequeñas cosas, los resultados empezaron a visualizarse. ¿Qué quiere decir? Que por supuesto que por pequeñas cosas o con cosas que les brindemos atención, por supuesto que sí se va a poder generar el cambio. Sí, claro. Entonces, precisamente el alcalde de aquel momento en Nueva York, pues agarra esta teoría precisamente para poderla replicar en las estaciones del metro. Y ahí surge lo de tolerancia cero. ¿Cuál es la tolerancia cero? Que las comunidades no solamente iban a estar en orden, sino también iban a estar limpias. Y eso iba a ser parte de una cuestión de convivencia. El resultado, por supuesto que se vio, porque claramente los índices empezaron a reducir o empezaron a bajar. Cuando decimos tolerancia cero, lo primero que pensamos es de qué represivo, qué autoritario, pero también hay que ver que es una parte de prevención, ¿no? Y cuando me dicen, tienen tolerancia cero a llegar tarde, sí, quiere decir que no hay manera, nos vemos como más obligados a poderlo hacer. Aquí no se va, y de hecho la lectura es muy metódica, en decir que eso no quiere decir que los policías van a abusar del poder y que van a poder hacer lo que gusten y cuando quieran. No, por supuesto que también hay un límite contra los abusos de policía y de todas las autoridades. Ya de ahí lo demás, pues obviamente nos empieza, ¿no? En la cuestión de la definición. Dentro de la definición, por ejemplo, nos habla de que esta teoría nos explica, o la teoría que se explica a través de las ventanas rotas, son las medidas preventivas que obviamente se le van poniendo a las personas que ya son presas del terror, en donde ya vimos que hay mucha prostitución, drogas, robos, asaltos, etcétera, y que precisamente estos lugares hacen que las comunidades sean blancos fáciles, que de alguna manera les van a seguir dando a los delincuentes para que los delincuentes regresen. ¿Por qué? Porque entonces ahí podemos ver que hay factores como los que conocemos, factores criminógenos claros. En el caso de los postulados, ¿qué pasa con los postulados de la teoría? Pues nada, pues obviamente si de alguna manera se repara el cristal, tengan por seguro que el orden se restablece. Si no se repara el cristal, pues el deterioro va a seguir. En el caso de consecuencias, pues de consecuencias creo que sí las sabemos, ¿no? Si por alguna razón no se compone lo que se tiene que componer, pues claramente la seguridad que hay en casas o que hay en demás situaciones puede verse quebrada. Eso en un sentido no literal de la palabra. Y por ende, pues esto le puede dar pauta a que sucedan diferentes cosas. ¿Cómo yo puedo proteger, ejemplo, mi casa para que no sea un blanco, para que no sea como un coche de vidrios rotos? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ya tomamos nuestras medidas preventivas, ¿no? Colocamos cámaras, alarmas, vigilancia, llave, lo que ustedes quieran, ¿sí? Esto es lo que generalmente se hace para que no digamos que mi casa o mi lugar o mi persona inclusive se vuelva un blanco fácil.
En el caso, ¿no? La conclusión, no hay mucho que decir en la conclusión, pues toda esta mecánica dio resultados, pues, de barrios que se consideraran nuevamente seguros y en los cuales, pues, la gente pudiera vivir en sana convivencia, ¿sale? Bueno, ¿hasta que tienen alguna duda, comentario o pregunta? No. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a dejarlo acá. Ya les dejé su tarea para la siguiente semana y para el día jueves no tenemos tarea. Ya empezamos con la parte de criminalística. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan excelente día. Adiós, Sam. Hasta luego, maestra, que tenga buen día. Gracias igualmente. Gracias.